Todo comienza en la vida de Jian, un hombre sencillo que lo único que buscaba era la fuerza. Incluso en su segunda vida, él se encuentra en una pelea con estos aldeanos. Para ellos, él usa movimientos extraños. Su líder le dice que lo atrapen, pero ellos no son rivales para él, que lo derrota con la técnica de capoeira que combina un movimiento de evasión con una patada redonda evasiva. Ellos piensan que él no tiene ninguna posibilidad si atacan todos juntos, pero están equivocados, ya que fácilmente son derrotados. Jian le pregunta que si eso es todo lo que tienen, pero ellos saben que él lo mantiene a rayas con sus movimientos extraños, y cuando Jian lo persigue para continuar la pelea, a ellos no le queda más opción que escapar. Sin embargo, mientras todos corrían, había alguien parado mirándolo seriamente y le dice que él usa artes marciales peculiares, pero que no puede enfrentarse a un maestro con técnicas tan desordenadas. Pero Jian se para frente a él con una sonrisa desafiante. Él le dice que la esencia de un verdadero maestro radica en cómo utiliza sus artes internas, y se dispone a mostrarle la utilización estándar de las artes internas, y se lanza contra Jian diciéndole que intenta bloquear su ataque con sus movimientos ridículos, pero él lo derrota con solo un contraataque cruzado. En la vida anterior de Jian era reconocido como Mr. Perfecto, y en su última pelea derrotó a su oponente con un knockout. Él tenía un récord de 432 victorias y 18 pérdidas y defendió su título una vez más. Luego de la pelea, en una entrevista dice que esa fue la última. Antes de su retiro, los periodistas le preguntan que si hay una razón detrás de su repentina decisión. Él les responde que sí, que su decisión está relacionada con su deteriorada salud, ya que actualmente está sufriendo grandes complicaciones, ya que los partidos excesivos y entrenamiento han resultado en un rápido deterioro de su cuerpo, ya que ha sido un atleta durante 30 años, siendo ese el final para él, y por su salud concluyen con la entrevista. Él piensa en el apodo que ganó tras convertirse en una leyenda viva del mundo de las artes marciales, una maravilla nunca antes vista. Él mostró un talento dado por los dioses en las artes marciales desde que era joven, y entrenó en varias artes marciales modernas, por lo que obtuvo el cinturón de campeón solo 3 años después de su debut como atleta de artes marciales mixta. Se convirtió en un campeón invicto, con un índice de victoria abrumador, pero fue un atleta por más de 30 años y no tuvo más remedio que someterse al flujo del tiempo. Se retiró con una ovación de pie, pero en su mente quería seguir en el ring, su corazón quería luchar, pero su cuerpo ya no podía más. El destino le robó su razón de vivir. Siempre estuvo solo en la vida y ahora estará solo en la muerte. En una era de caos con saqueos y guerras interminables, el reino de Jun unió el continente y puso fin al caos. Aunque el reino de Jun era el más débil en fuerza nacional comparado con las otras naciones poderosas, había una razón especial por la que eran los últimos en pie. Fue gracias a la técnica de cultivo que el despertado de la India infundió. Las setas Murin surgieron junto con esas artes marciales, fueron temidas, suprimidas y perseguidas por muchas naciones. Sin embargo, el rey del reino de Jun juzgó que esa fuerza eran necesarias para ganar las guerras, y por lo tanto los aceptó y apoyó. Su sucesor Jisang los ayudó aún más. Acordó un pacto de agresión entre la familia real y los del Murin después de unir el continente, y finalmente se convirtió en el vencedor. Ese fue el comienzo de la edad de oro de los del Murin, pero debido a las guerras ocasionales entre la secta ortodoxa y el culto demoníaco instigado por Loto Blanco, la religión del estado en ese momento, un ciclo de prosperidad y protesta continuó a lo largo de la historia. Y sí, Mr. Perfecto reencarnó en este niño, y mientras estudia los libros de ese nuevo mundo, es interrumpido por esta señora que le dice al joven maestro que no puede permitir que se cuele ahí todo el tiempo. Jian le dice que lo siente, que pensó que no sería un inconveniente para ella, ya que solo quería echar un vistazo. Ella le dice que no es así, ya que ese es su trabajo, pero que se lo haga saber de antemano, por lo que él se va y le dice que irá a jugar, que puede que llegue un poco tarde. Ella le grita que tiene que volver antes de la hora de la cena. Cada vez que él se va, ella se preocupa que él se mete en problema, por lo que este señor, con una cara llena de maldad, dice que un joven maestro del Muro del Tigre alcanzaría un precio bastante alto, que espera que no sea secuestrado. Jian se encuentra en el bosque entrenando. Él proyecta en su mente a su yo de su primera vida para entrenar, y mientras entrena, el señor de antes lo vigila desde lejos y se pregunta qué diablo está haciendo él solo. Jian entrena hasta romper un árbol de una patada. Él sabe que es poderoso para tener 9 años de edad, ya que hace 9 años que renació en ese mundo con los recuerdos de su vida pasada. Él sabe que es afortunado de renacer en el Murin. Él no pudo cumplir todos sus deseos en su vida pasada debido a las leyes y los principios, pero en ese lugar donde la vida y la muerte se deciden únicamente a través de la fuerza, no estará atado por nada y tiene pensado hacer que su nombre sea conocido nuevamente. El señor que lo estaba vigilando intenta ir y
dice al ver tanto poder en ese niño, pero Jian se para delante de él y le pregunta la razón por la que lo estaba espiando. Él le dice que lo estaba protegiendo en secreto por órdenes de su padre. Jian sabe que él vio su entrenamiento y eso no es bueno, ya que es obvio lo que la gente pensará de las artes marciales modernas en el Murin, donde las artes marciales están por todas partes. Él sabe que su padre se enterará de eso. El Muro del Tigre de Oro es el más débil de los 10 principales clanes comerciales, sin embargo tiene una gran influencia en el mundo de los negocios de las llanuras centrales, y aunque están en el último lugar tienen una gran reputación, ya que son muy generosos y están en línea con la forma de la facción ortodoxa. El líder del Muro del Tigre de Oro, Hakot, trajo al mundo a 2 hijas con su única esposa al principio, y en su último año tuvo un niño. Ese niño fue Jian Walter, que está hablando con Hakot, ya que él escuchó que Jian ha estado aprendiendo las artes marciales que usan los matones, y le pregunta si es eso cierto, por lo que él inmediatamente le dice que no. Hakot le dice que cómo se atreve a mentir, ya que escuchó que practica puñetazos y patadas, y esas son las artes marciales que usan las escorias callejeras. Pero él le dice a su padre que esas son artes avanzadas que pronto se convertirán en sus artes marciales exclusivas. La verdad es que son artes marciales legendarias que aprendió de un maestro marcial que conoció por casualidad cuando él era joven, por lo que su padre le dice que si va a mentir, por lo menos lo haga creíble, y le dice que si quiere convertirse en un artista marcial, entonces aprenderá de la manera correcta, y le dice que le encontrará un maestro. También le dice que la seta del Monte Hua está cerca, que si quiere puede convertirse en un discípulo externo de allí, pero él le dice que no quiere hacerlo, ya que las artes marciales que ha aprendido son increíbles, técnicas avanzadas, que no son peores que la de ellos. A su padre no le agrada lo que él dice, ya que Jian normalmente es muy obediente y no sabe cómo se ha obsesionado tanto con algo tan absurdo, por lo que decide enviarlo al Monte Hua en 10 días. Por lo que Jian le dice que haga una apuesta con él. Le dice que sabe que la razón por la que quiere enviarlo a la seta del Monte Hua es porque él conoce a alguien allí, y le dice que en ese caso le pida que envíe a un prometedor artista marcial de su edad para entrenar con él, y verán cuál artes marciales son mejores, y si él pierde seguirá todas sus órdenes. A cambio, si él gana, Hakot dejará de interferir en su entrenamiento. Su padre lo mira y piensa que él es un ingenuo, y lleno de confianza le dice que acepta su apuesta. El perdedor obedecerá lo que diga el ganador. Hakot piensa que Jian cayó en su trampa y que no existe posibilidad de que él gane, ya que la persona con la que luchará es el discípulo de Yodo, el primer anciano de la seta del Monte Hua, el guerrero de la flor de ciruelo, y es tan hábil como un guerrero de primera categoría. Pasando de escena en el Monte Hua, la discípula de Yodo muestra ser bastante hábil con la espada en una pelea con su hermano mayor, ya que lo vence con la técnica de espada de hacer combinaciones, dejando a su hermano sorprendido, y le dice que cada día es más fuerte. También le dice que no pasará mucho tiempo para que se convierta en la primera flor del Monte Hua, por lo que Yuhua le agradece por sus palabras y le dice que trabajará duro para eso. Su maestro, que la estaba mirando, piensa que ella tiene talento, una buena personalidad y buena apariencia, por lo que está orgulloso de que una niña tan perfecta sea su discípula. Ella se le acerca y le dice que él le dijo que tenía una reunión. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Él le dice que está para darle una buena noticia, y es que su viejo amigo lo invitó a los dos a su casa, por lo que ella se alegra, ya que podrá comer dulces, pero él le dice que no serán solo dulces, que habrán toneladas de otra comida deliciosas allí, por lo que ella se emociona mucho, pero Yodo le dice que hay una condición, y es que el hijo de su amigo tiene más o menos su edad y está preocupado por su hijo, porque últimamente ha estado aprendiendo unas extrañas artes marciales de tercera categoría, y quiere que ella lo humille para que él deje de aprender artes marciales de tercera categoría, por lo que Yohua le dice que está bien, que le dará una lesión. El tiempo pasó y en el campo de entrenamiento del Muro del Tigre Dorado, todos estaban enterados del enfrentamiento de Jian contra un discípulo de la seta del Monte Hua, por lo que los aldeanos no esperaron para decir que les preocupaba que Jian no sea rival para el discípulo de la seta del Monte Hua, ya que escucharon que su oponente es un artista marcial en ascenso, y se dice que Jian usa unas artes marciales extrañas de tercera categoría y tiene cero posibilidad de ganar. El señor Jacob piensa que, aunque no quiere que su hijo pierda, solo se recompondrá luego de ser humillado a lo grande, pero está siendo demasiado obvio con sus pensamientos internos. Ese mismo día es el enfrentamiento, por lo que llegan Yodo y su discípula, pero Jian se decepciona ya que solo es una niña. Cuando terminan las preparaciones empieza el combate, y como no es una lucha a muerte, no se usarán espadas reales y no se debe herir a su oponente muy seriamente, y el momento en que uno
uno de ellos admita la derrota o se desmaye, el otro será anunciado como vencedor. Y si se determina que hay riesgo de ser herido gravemente, se parará el partido inmediatamente. Yugua se presenta y le dice a Jian que usará la técnica de la espada de 6 combinaciones, por lo que Jian igual se presenta y coge una postura extraña para Yugua, que se dispone a ir con todo para humillarlo y se lanza contra Jian. Ella piensa atar los movimientos de Jian con lianas invisibles y luego golpearlo hasta hacerlo papilla, pero Jian se lanza contra ella imprudentemente, por lo que ella piensa que es patético y que solo es un niño que ni siquiera tiene juego de pies ni estrategia, y lo ataca pensando que esa es su victoria, pero él esquiva su ataque y la derriba, por lo que todos se sorprenden y piensan en qué clase de técnica sin sentido es esa. Y Yugua le dice que eso no es luchar con artes marciales, que solo es una pelea callejera, pero Jian le dice que se calle, que ganar es lo único que importa en una pelea. Y es que Mr. Perfecto no era simplemente un campeón, tenía un registro de haber ganado desde el peso fantasma hasta el peso pesado consecutivamente, creando un récord sin precedente de conquistar todas las clases de pesos, y saber cómo ir por las debilidades de sus oponentes fue lo que lo hizo más fuerte que el resto, y lanza un puñetazo a unos centímetros de la cara de Yugua, haciendo retumbar el suelo, haciendo que su padre se sorprenda, y encima de ellos está un espía supervisando todo. Jian se para y dice que esa es su victoria, y todos lo miran confundido, pero su padre enojado le dice que cómo se atreve a hablar de ganar cuando estropeó el combate, pero él le dice que su oponente fue puesto en una situación en la que no podía moverse en absoluto, y si no se hubiese retenido, la habría lesionado mucho, pero su padre le dice que esas no son artes marciales, que solo fue una pelea callejera. Jian le dice que eso no es malo, que mientras uno se entrene en su técnica y obtenga la iluminación, eso es un arte marcial. Yodo sabe que él no está equivocado en decir eso, y se sorprende del control tan preciso de su energía interna a su edad, pero como artista marcial no reconoce eso como un verdadero combate. Él se dirige a Jian y le dice que las artes marciales en las que él está pensando ahora no son diferentes a las artes marciales de las Zetas, y le dice que las artes marciales no son solo para buscar la fuerza, también se trata de mantener la caballerosidad y refinar la mente y el cuerpo, por lo que Jian le dice que en ese caso, ¿cuál es la diferencia entre el demonio indestructible que aprendió a refinar las artes marciales y su notoriedad se extendió por todo Murin hace varias décadas, y el actual real galán, excéntrico no ortodoxo, que lucha por la caballerosidad pero que solía ser de los no ortodoxos? Hace 80 años había un prometedor artista marcial en la facción ortodoxa, que era caballeroso y muy hábil en las artes marciales, pero más tarde descubrió su lado más horrible y mató a innumerables personas después de aprender las artes marciales demoníacas prohibidas. Irónicamente, esas artes marciales demoníacas prohibidas también se encontraron en un manual secreto sobre la superación humana y sus deseos, pero Van Su malinterpretó el libro y los deseos malignos dormidos en su interior se manifestaron al máximo, y así es como se convirtió en uno de los asesinos más malvados de una época. Por otro lado, el líder de un callejón, el rey galán excéntrico no ortodoxo, siempre fue alabado por la gente común a pesar de ser de la facción no ortodoxa, y buscó hacerse fuerte en las artes marciales sin cesar y convertirse en uno de los 100 mejores artistas marciales, prohibiendo estrictamente las fechorías, y fue llamado el rey caballeresco y excéntrico de la secta no ortodoxa. Jian le dice que aprender artes marciales refinadas hacen a uno ortodoxo, y el aprendizaje de artes marciales no ortodoxa hacen a uno demoníaco, y si uno comete fechoría a pesar de haber aprendido artes marciales refinadas, lo convierten en alguien demoníaco, y si se vive con una mentalidad ortodoxa a pesar de haber aprendido artes marciales poco ortodoxa, debería de ser considerado un verdadero artista marcial ortodoxo. Yodo sabe que su argumento es sólido. Él había pensado que los no ortodoxos solo buscaban la fuerza y los ortodoxos solo buscaban refinar su mente y cuerpo, y en ese momento obtiene una iluminación, por lo que todos se alegran ya que pronto alcanzará el nivel de gran maestro marcial supremo, por lo que Jian se pregunta cómo obtuvo la iluminación de lo que él dijo, pero en cualquier caso dice que ganó el combate, y Yodo le dice que eso es cierto, y eso significa que le ganó la apuesta a su padre. En ese momento Yodo le agradece ya que gracias a él obtuvo la iluminación, y le dice que le gustaría entrenar con él como agradecimiento, y él le dice que realmente no hay necesidad de eso, pero su padre le dice que esa es una oportunidad realmente rara, ya que podrá ser testigo de las artes marciales del Monte Hua con sus propios ojos. Sin embargo, Yodo dice que añadirá una condición, y es que si queda satisfecho con su lucha, lo recompensará, y es que como Jian solo ha aprendido la técnica de cultivo de los 3 elementos, entonces lo ayudará a aprender la técnica de cultivo que él quiera. Con esa propuesta tiene toda la atención de Jian, pero le dice que le gustaría añadir otra cosa, y le pregunta qué pasaría si él gana. Yodo le dice que en ese caso lo ayudará cuando él quiera. Con todo aclarado, Jian le dice que comiencen de inmediato, por lo que
ambos se ponen en posición de combate. Todos están emocionados ya que verán a un anciano de la Zeta del Monte Hua luchar en persona. Jian sabe que es un maestro ya que su energía interna se tiende a su alrededor y si entra imprudentemente será derrotado. Y como él no tiene alma, necesita convertir eso en un combate extremo cuerpo a cuerpo. Él sabe que la forma más común de que un débil gane contra un fuerte es recibir algo de daño para infligir un daño fatal. A Yodo le sorprende de que Jian pueda ver su radio de dominación y decide sorprenderlo un poco expandiendo su radio de dominación. Con eso Jian se sorprende, por lo que Yodo le dice que si se quedará parado es mejor que se rinda, pero Jian evade sus ataques, por lo que él continúa atacando, pero Jian evade todos sus ataques y con su juego de pie se acerca esquivando a los ataques. Jian piensa que si mantiene su juego de pie eventualmente habrá una apertura para atacar, y cuando encuentra esa apertura va con todo, pero es detenido, y cuando Yodo piensa que lo derrotará, Jian lo agarra por el cuello y le dice que es su turno de dominar ese espacio. Yodo se da cuenta de que Jian estaba tramando sacrificar un poco para infligir un daño fatal, pero él de ninguna manera dejará que eso suceda. Pero Jian lo sorprende con una barra de brazo voladora. Jian piensa que su técnica funcionó, ya que no importa qué tan hábil sea, una vez que está atrapado en una técnica de sumisión, no será capaz de salir. Pero Yodo, usando pura energía interna, lo alza por el cuello y lo lanza contra el suelo, haciendo retumbar todo, dando fin al combate. Luego de eso, Jian despierta con el cuerpo todo dolorido, dándose cuenta de que perdió, pero aún así no se siente derrotado. Y en eso entra Yodo y le dice que como esa es su primera pérdida en la vida, debió de ser bastante amargo. Pero él le dice que no es la primera vez que pierde, por lo que Yodo se sorprende ya que no se imagina a otro niño en la zona a su altura, y le dice que si tiene la intención de dirigirse por su propio camino de las artes marciales, le dará algunos consejos, y le pregunta que si está entrenando para ser más fuerte o simplemente quiere disfrutar de las peleas. Entonces Jian le dice que simplemente quiere disfrutar de las peleas, por lo que Yodo le pregunta que por qué trata de evitar el aprendizaje de las artes marciales existentes. Esas diversas artes marciales también tienen sus propias ventajas, y le pregunta si piensa renunciar a esas ventajas. Jian se da cuenta de que él tiene razón, ya que se había centrado únicamente en cambiar las artes marciales modernas en artes marciales, descuidando las artes marciales que existen en ese mundo. Sin embargo, eligiendo ignorar las artes marciales sistemáticamente desarrolladas en ese mundo y eligiendo usar las artes marciales modernas de su vida anterior, es solo que él es terco, y mientras medita se da cuenta de que ha caído en la trampa de la contradicción, y mientras Yodo sale de la habitación piensa que Jian es fascinante, ya que ha obtenido la iluminación por sí mismo, y piensa que esperará con ansia lo fuerte que se habrá vuelto la próxima vez que se encuentren, y le desea lo mejor hasta que se vuelvan a encontrar. Pero antes de que él se vaya, Jian se para y le agradece, por lo que Yodo le dice que vaya a visitarlo a la Zeta del Monte Hua la próxima vez. Jian le dice que se asegurará de hacerle una visita. Después de eso pasaron 10 años y ese tiempo fue suficiente para que el maestro más joven del Muro del Tigre de Oro se convirtiera en un adolescente respetable. Jian sale de un entrenamiento aislado y de alguna manera ya ha alcanzado el máximo nivel supremo. Después de su lucha contra la Zeta del Monte Hua, continuó su entrenamiento en las artes marciales y en su energía interna, y acaba de terminar su entrenamiento aislado que duró un año. Y cuando se presenta ante su padre, le dice que salga de la casa y le dice que no se haga el tonto, ya que ahora que es lo suficientemente mayor y fuerte, debería salir al mundo y viajar para conseguir una esposa de buen corazón. Pero él le dice que qué pasa si lo atacan maestros marciales mientras viaja, por lo que su padre lo golpea y le dice que en el nivel que está será tratado con respeto donde quiera que vaya, y le dice que no hay el mejor entrenamiento que experimentar el mundo por sí mismo. También le dice que primero vaya al clan Nango a visitar a su hermana para que su familia política lo conozca, y como le gustan mucho los combates, probablemente aceptarán su petición de hacer un combate si lo pide. El clan Nango es donde se encuentra uno de los 10 mejores artistas marciales de las llanuras centrales, el emperador de las espadas, y como han terminado de hablar, Hako le dice que se vaya. En la mañana siguiente, todos los aldeanos del Muro del Tigre de Oro se reúnen para despedirse de Jian, y así emprende su viaje. Él sabe que es hora de ver los resultados de su entrenamiento hasta ahora, con las numerosas personas fuertes del Murin, y se dispone en convertirse en la persona más fuerte del Murin. Y bueno, hasta aquí llega el manga, que actualmente está en emisión, pero si quiere que le continúe, cuando salga más capítulo, le pongo una meta de 3000 likes y 200 comentarios. Y hasta la próxima, banda.